Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. En medio de las reformas que se impulsan a todo vapor en el Congreso de la Unión, queremos discutir no las reformas que parecen ya prácticamente un hecho, sino cuál podrían ser las implicaciones de estas reformas en lo que es el gran ancla de la economía mexicana, ese gran ancla que además el gobierno saliente entendió y respetó, que es el Tratado de Libre Comercio, en su actual versión, el TEMEC. Y con ese fin hemos invitado a un experto en el tema, Ken Smith. Bienvenido, Ken. Muchas gracias, Carlos Federico, un Buenas placer. noches. No se confunda con Buenas Ken noches. Salazar, es otro Ken. Así es. Este sí tiene nombre anglosajón, el otro latino, entonces confunde todo. Oye, Ken, ¿por qué no empezamos con... Ha habido toda una serie como de interpretaciones posibles de cuál es la implicación. Empecemos con una de las reformas que es quizá la técnicamente más vinculada al tratado, que son los órganos autónomos. Es decir, como ustedes saben, México construyó una serie de organismos para regular telecomunicaciones, para fomentar la competencia económica, técnicamente autónomos o no constitucionalmente para administrar la energía, la CRE, para administrar las reservas del país, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y hay quienes dicen que no estamos obligados a tener órganos autónomos, que los Estados Unidos no tienen órganos autónomos y que el TEMEC puede perfectamente vivir con instituciones como estas, que el plan es que sean parte de la Secretaría de Economía en el caso de algunas o de la Secretaría de Energía. Desde el punto de vista de lo que dice el tratado, ¿cómo lo interpretas tú? Sí, mira, yo te diría que hay dos organismos en específico que están plasmados claramente en el tratado y a los cuales, si afectara su estructura, estarías técnicamente en falta. Estamos hablando de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE. En el capítulo de competencia se establece no solo que los tres países se comprometen a tener en vigor leyes de competencia que promuevan la apertura, la eficiencia de mercados y la competencia económica, sino mantener autoridades de competencia que cumplan con los objetivos de la ley. Estrictamente desde el punto de vista jurídico, el mantener la estructura de una, digamos, organismo de competencia, implica que si tú le restas presupuesto, lo absorbes como parte del Poder Ejecutivo y le restas esta autonomía, esta capacidad de tomar decisiones autónomas separadas de las autoridades que pudieran en su momento tomar acciones de políticas públicas que fueran contrarias a los principios de competencia, nuestros socios comerciales podrían cuestionar este cambio de estructura. Pero con el mero cambio o una vez que entre a operar. Es decir, un tercero tiene que quejarse. Hubo una intervención de este organismo que no respetó estas características jurídicas técnicas, ¿o es...? No necesariamente tiene que entrar un tercero, es decir, un actor económico afectado, porque en el tratado tienes dentro del mecanismo de solución de disputas dos grandes vertientes, dos mecanismos que existen. Está el mecanismo Estado-Estado, donde un país demanda a otro por una violación del tratado. El mecanismo privilegia el diálogo en todo momento, es decir, se enfatiza que abres un periodo de consultas, que se dialoga primero a nivel técnico, los expertos en la materia específica, en este caso del capítulo de competencia y las autoridades que lo representan, y se puede escalar a nivel ministerial. Si no se llega a una solución y el país que hizo la consulta considera que hay una violación, puede llevarte un panel arbitral. Ese es el Estado-Estado. El tema que mencionas tú, que es muy relevante también, es si una vez que se lleve a cabo este cambio en la estructura de la comisión, se absorba, quede, por ejemplo, como una dirección general en la Secretaría de Economía y empiece a tomar decisiones que sean adversas, no solo en particular al tema de la ley de competencia, sino que por sus decisiones impacte de manera negativa en la viabilidad de que las empresas que ya invirtieron en México, que tienen intereses en México, lleven a cabo sus operaciones, es decir, a través de decisiones que discriminen, ya sea a favor del Poder decides a favor de Ejecutivo, alguien, yo me etcétera. siento afectado, aunque no era directamente conmigo, voy y O puede ser una decisión que sí los afecte. Por ejemplo, si hubiera un cambio en tarifas de interconexión, en digamos... Aquí estás adelantando el otro instituto, que es el Sí, IFT. exacto, que es el IFETEL, pero hay muchísimas cosas que hace la Comisión Federal de Competencia en asegurar que no haya manipulación en los precios de medicamentos, cuestiones relacionadas con servicios financieros, en este caso, por ejemplo, que las afores no discriminen o no haya colusión de precios, etcétera. Entonces, en ese sentido,
un tercero afectado podría eventualmente presentar un recurso de inversionista Estado, es decir, un inversionista que presenta bajo el capítulo 14 del tratado una queja contra esa acción específica Y del además, de gobierno. alguna manera, se genera una inequidad en tanto que ustedes tienen la ley antimonopolios. Entonces, tú podrías decir, bueno, pues, ¿por qué aquí sí y allá no? Aunque no sea una agencia autónoma como la conseguimos en México, tiene un manejo muy distante de lo que son los intereses de empresarios y de la clase Casa Blanca, ¿no? ¿Y cuáles son las Claro. implicaciones? Vamos a suponer que el gobierno de Estados Unidos llega a todas estas etapas que describiste y nos demanda frente a un arbitraje respecto a esta ley. Claro. Ahora, lo que puede suceder, y ahí es donde entra también tu comentario sobre las acciones que pueda tomar la comisión. Un tema que es, digamos, más claro en términos de los pasos a seguir es si hay una violación, por ejemplo, de acceso a mercado. Un producto no está entrando a México, causa un daño a Estados Unidos por un monto, por ejemplo, en maíz, ¿no? 5,000 millones de dólares de exportaciones, llevas el caso a un panel y argumentas que te están frenando la posibilidad de vender maíz en México por ese monto total. Y entonces, si te da la razón el panel y México no cambia su política, entonces puedes tú tomar represalias. Y esas represalias tú calculas como país que demandó cuál es tu afectación y tomas represalias por ese monto. Y además es discrecional, o sea, Pues la represalia puede ser el aguacatero de... Puede pues la ser hasta represalia por es cierto ¿qué? monto. Poner aranceles. La represalia, por lo general, yo te diría casi en el 99% de los casos, es incrementar los aranceles, es decir, retirarle la preferencia arancelaria que le otorgaría a las exportaciones mexicanas en territorio Y se estadounidense. la subes hasta donde tú quieras, 30% de los aguacates. Puedes subirlo en la medida en que el efecto de ese incremento arancelario no rebase pues, el monto equivalente, de lo que a ti te dañó El México daño con su política, a nuestras exportaciones no puede ser superior al daño. al daño que se le hizo a Estados Unidos. Y si hiciera Estado contra Estado es lo mismo. Si el Estado Ese dice, es en el caso de Estado-Estado, de hecho. Ese tipo de represalias pero es ¿cómo Estado-Estado. calculas en el caso de la Comisión Competencia? Ahí es donde es más complejo, porque para eso sí necesitarías tener por lo menos decisiones ya dadas de la comisión que afecten ciertos intereses. Por ejemplo, si favoreces a un monopolio nacional y estás sacando a una empresa estadounidense, por así decirlo, del mercado mexicano. Entonces, el cálculo que se haría ahí es qué efecto tuvo el cambio regulatorio o la falta de actuación de la comisión ante una violación clara de una práctica anticompetitiva. Habría que poner un monto en términos de lo que eso representa en términos de daño al sector estadounidense y presentarlo como parte Ahora del hay panel. otros efectos. Por ejemplo, ustedes tienen la Freedom of Information Act, que es el equivalente a nuestro INAI. De alguna manera, al desaparecer el INAI, pues el acceso de los ciudadanos a la información de los gastos y también que es muy utilizada por los empresarios, pues quedaríamos en una situación diferente. Ustedes pueden seguir dando acceso a la información a los ciudadanos, es una obligación y nosotros nos vamos a quedar a lo mejor en otra instancia burocrática que autoriza o no autoriza que tú sepas a cuánto compró el Estado. ¿Eso tal o cual. es un problema para el TEMEC eso? Mira, en términos generales, los dos organismos están directamente identificados en términos de su estructura y su funcionamiento. Son en el capítulo de competencia la COFECE y el IFT en el capítulo de telecomunicaciones. Y ahí en específico se señala en el apartado que asegura la independencia en ese sentido, la imparcialidad del organismo. Lo que se establece es que el regulador en México es un órgano independiente y autónomo del Poder Ejecutivo. Ahí sí viene claramente establecido. Tiene igual peso, en mi opinión, tanto en materia de competencia como en materia de telecomunicaciones. Pero ¿qué sucede con las demás, digamos, los demás organismos? A lo largo del tratado se establece claramente que tienes que tener el principio de transparencia y no discriminación. Y se tiene que cumplir, se tiene que garantizar un marco institucional que te permita cumplir con un Estado de Derecho que permita cumplir con los compromisos del tratado. No se menciona en particular el tema del INAI o cuestiones, digamos, inclusive si hubiera cambios en el Instituto Nacional Electoral, etcétera. Pero, por ejemplo, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, a pesar de que no están mencionados con nombre y apellido, en los capítulos de empresas propiedad del Estado, en el capítulo de inversión, se mencionan los sectores y se menciona que tiene que haber transparencia e imparcialidad en su funcionamiento. Si deja de haberlo, puedes cuestionar que México no está cumpliendo con esos objetivos. Las sanciones siempre las acaban pagando productores, exportadores mexicanos. En este
tipo de ejemplos que has puesto, alguien es afectado, al gobierno no le toca pagar, le va a tocar a los aguacateros o a los que venden frenos, lo que sea. Entonces, para el gobierno puede decir, pues no importa, el costo lo va a pagar alguien más y ya. Desde una lógica muy cínica, no pueden decir, ¿a mí qué más me da? Sí, al final de cuentas también hay que tomar en consideración, y esto es algo que el gobierno entrante ha señalado que es una prioridad, mantener en vigor el TEMEC, que siga brindando oportunidades de que crezca el comercio, sobre todo con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos, tener una revisión positiva del tratado en 2026, y si estás llenando, digamos, la mesa de posibles conflictos comerciales que te pueden generar represalias, pues puedes estarle pegando a tu sector exportador Sí, agrícola, pero por digamos, ejemplo. Y al final al consumidor, Por supuesto. porque bueno, sí, pero digamos, yo estoy yéndome a hacer sinicazo. A ellos no les va a costar directamente. Digamos, en el 25 empieza la revisión. Si la revisión no está acordada en el 26, seguiremos una serie de revisiones anuales con sanciones específicas en los ámbitos donde el gobierno mexicano, de acuerdo a los paneles arbitrales, falló, pero seguiremos siendo parte de ese mismo territorio, creciendo menos, exportando menos. Pero ellos pueden decir, París bien vale una misa, es decir, me puedo tragar eso, es la frase de Enrique IV, ¿no? Cuando se convierte a católico para poder ser presidente de Francia, bueno, rey. presidente rey de Francia, pues, se convirtió al catolicismo y ya, pagó el costo. No pueden cínicamente las autoridades mexicanas decir, pagamos el costo y ya. Se podría, pero es muy riesgoso. Por un lado, tienes la situación que ya lo estamos viendo en términos del incremento de la percepción de riesgo país. Es decir, el hecho de estar amenazando con eliminar a los órganos autónomos, transformar radicalmente el poder judicial y eliminar esos aspectos de imparcialidad y separación de los poderes, yo creo que ya lo estamos viendo. Si ves las cifras de inversión extranjera, a primer semestre, 30,000 millones de dólares más o menos del 3% es inversión nueva. Normalmente en sexenios anteriores, entre 15 y 18% era inversión nueva. ¿Qué pasa? Yo creo que se están frenando las inversiones para ver qué es lo que va a pasar en términos de estas reformas, qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos. Hay un entorno político difícil. Entonces, estás teniendo un impacto, yo creo, en la atracción de inversión que se puede multiplicar dependiendo de cómo queden estas reformas. Y si vas llenando de alguna manera de piedritas el carro del TEMEC para el 2026, sí puede haber cuestionamientos fuertes por parte de Estados Unidos y de Canadá con miras a esa revisión. Recordemos que el tratado te establece que no es una revisión, una renegociación en automático en 2026. Revisas cómo está operando el tratado. Y si le vas añadiendo conflictos comerciales, te puede dificultar esa revisión, ¿Pero qué que pasa? no hay un ¿Qué consenso. pasa? ¿No hay consenso? ¿Y entonces? Entonces, inicia un proceso de revisiones anuales. Normalmente, como está establecido en el tratado, en 2026 se revisa. Si los tres países están de acuerdo en continuar, se relanza por otros 16 años. Y cada 6 años vas repitiendo el ejercicio. Si no te pones de acuerdo en 2026, hay demasiados problemas, el Poder Judicial, los órganos autónomos, los otros paneles que tenemos en maíz, posiblemente en energía, etcétera. Si no se ponen de acuerdo, hay revisiones anuales y el reloj está corriendo. El reloj está corriendo porque el acuerdo entró en vigor en 2020 y está en vigor ahorita hasta 2036. Entonces, pero siendo cínicos, y regresaremos con esta pregunta, siendo cínicos, 2036 queda muy lejos, tampoco es tan grave. Mientras tanto, pues vamos redirigiendo la economía mexicana a China o qué sé yo se puedan imaginar y con ello salir adelante. Esa es la pregunta, pero regresamos en un segundo más con esta pregunta a Ken Smith en su programa Primer Círculo. De regreso en Primer Círculo, Ken, a la pregunta, y si dicen pagamos el costo económico. Si hay un costo económico, creo que hay que ser muy claro. Ya nos dijiste, la inversión extranjera directa nueva ha caído. Si ves incluso los datos de inversión privada en general, se ha estancado. El tipo de cambio se ha vuelto pues, más volátil, con una tendencia a la depreciación. Es decir, sí puede haber, la economía mexicana está creciendo menos de lo esperado y el año entrante aparentemente va a crecer también menos de lo que originalmente se esperaba. Eso tiene una implicación fiscal, pues si la economía no crece, tú no recaudas, si tú no recaudas no tienes ingresos, si no tienes ingresos, tu situación presupuestal para poder echar a andar todos tus proyectos se complica, o sea, tiene una serie de costos. Pero los costos los pueden vivir como muy indirectos y pues no hay, como se llegó a decir, no te van a sacar del tratado, o sí,
o podría haber un contexto político donde dijeran los Estados Unidos, yo así, aunque diga hasta el 36, si tú no juegas con las reglas, pues yo tampoco. Ese es el tema. En el tratado tú tienes la posibilidad de salirte unilateralmente con un aviso de 6 meses de anticipación en caso de que sientas que ya no son condiciones favorables a tus Y en cualquier intereses. momento se puede En hacer. cualquier momento puede Estados Unidos, Canadá o México meter la cláusula que ya existía en el Telecan con Era de 6 un año meses de entonces, anticipación. ¿verdad? 6 meses. También en el También Telecan era era de de 6 6 meses. Entonces, de alguna manera desactivamos lo que Trump quería en la negociación, que era decir, el tratado de entrada tiene una vigencia de 5 años y si en 5 años no nos ponemos de acuerdo, se acaba el tratado para todo el mundo. Entonces, al final de cuentas se negoció, se logró descafeinar eso de tal manera que quedara una revisión cada 6 años con esta posibilidad de relanzarlo durante 16 Entonces, si años. pasábamos la placa del 26, lo relanzaríamos 16 más. 16 más. Si no pasamos, se va acercando el se va 36. acercando al 36 con revisiones anuales. Y lo que dices es cierto, si se toma una posición, como la llamaste, cínica, pues sí, puedes tratar de asumir todos esos costos, pero se van multiplicando, porque está el hecho de que el TEMEC y nuestro sector externo es lo que está impulsando el poco crecimiento de la economía que estamos teniendo. Claro. Entonces tenías que asumir eso. 2, se habla de una reingeniería del sector energético y de la necesidad de traer inversión privada para poder hacerlo un sector moderno, eficiente y que crezca. Si vas en este camino de ir de alguna manera menospreciando o no implementando correctamente el tratado y cerrando las avenidas para que las empresas tengan certidumbre jurídica, no vas a lograr esa inversión en el sector energético de entrada, ni en infraestructura, en muchas otras áreas así. Entonces, eso va teniendo efectos, creo yo, multiplicadores para que cada vez más caigamos en una situación donde sea muy difícil salir de la situación económica ya difícil. Vamos a tener un déficit de 5%, ¿y de dónde va a recaudar digamos, ingresos el gobierno para poder llevar a cabo el programa de gobierno que tiene planeado la presidenta electa? Entonces, todo esto está relacionado. Entonces, puedes tener un impacto muy fuerte en la economía, en la percepción del riesgo país y en esta revisión del 2026, que conforme se vaya acercando, si no hay una solución y caemos en las revisiones anuales, ahí te encargo lo que pueda pasar también en términos de tipo de Sí, cambio. porque además, si tú crees que estamos entrando en esa ruta, vamos a ver una mayor incertidumbre, menos inversión y lo que estaba diciendo Exacto. al final, más volatilidad. Por supuesto. Ese es Ahora, el gran riesgo. yo creo que en ese sentido los tratados comerciales son como las relaciones personales en el sentido privado. O sea, cuando tú te casas con una mujer, pues sí, en el código se divorcio. establecen una serie de obligaciones, pero bueno, das por supuesto otra serie de cuestiones. Si algo de lo que está plasmado en el código es violentado, pues acusa a un juez y te divorcias o lo que sea. Pero hay, digamos, una base de entendimiento que supone que, bueno, en primer lugar, la monogamia, etcétera, etcétera. La buena fe. La buena fe, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando hay una asociación entre privados, y lo estoy diciendo no solo, digamos, en empresas, por ejemplo, hay un empresario alemán que decía que la limpieza era fundamental para él y decía, oigan, limpieza, pero no solo en los baños, sino limpieza supone también en las finanzas, en la contabilidad, etcétera, etcétera. Cuando se dio el Tratado de Libre Comercio inicial, la firma, pues de alguna manera es un convenio entre Estado y Estado. Y tú das por supuesto que ese Estado va a tener un poder judicial independiente, ¿no? Digo, ni siquiera está plasmado porque es como estructural de un Estado que tenga esas características. Pero ahora estamos ante la disyuntiva de que podría ese poder, esa estructura ósea del Estado, modificarse y convertirse en algo, pues, en una especie de alebrije que no te garantiza la profesionalidad de los jueces, magistrados y ministros. ¿Cómo lo ven ustedes? Por supuesto, es un problema porque en cualquier contrato y obviamente en el TEMEC, en nuestras relaciones con otros países, la confianza lo es todo. Es decir, tener la certidumbre de que no solo comprometerte a una serie de reglas que norman el comercio y pueden atraer la inversión, sino tener el marco que te obligue y te ayude a cumplirlo. Si no tienes eso, entonces se colapsa el concepto de por qué tenemos un tratado de libre comercio. Y si te fijas, la reacción que tuvo el gobierno de Estados Unidos, el embajador de Canadá, sobre este tema en particular, la reforma al Poder Judicial, y de la mano con lo que han venido diciendo los empresarios estadounidenses sobre los cambios a los reguladores autónomos,
La reacción de Estados Unidos y también de Canadá fue la más fuerte que hemos visto en este sexenio. Mm. Y yo creo que se debe al hecho de que no estamos hablando de un tema aislado. O sea, no es el tema del maíz o un problema con el sector automotriz o una regulación que afecta a un sector. Estamos viendo un tema en ese sentido sistémico, un problema transversal que tiene que ver con la capacidad a futuro de México de impartir justicia de una manera transparente e imparcial y de establecer reguladores cuyo único objetivo sea cumplir con la ley y se basen en principios técnicos, que esa es la separación, el tema de tener desconcentrados o inclusive autónomos como se tienen en varios sectores desde el 2013-2014, es justamente para eso. Entonces, la reacción tan fuerte de nuestros principales socios comerciales, y ahí vienen los europeos y también los socios del TPP, es justamente por eso, porque es un tema, digamos, paraguas. El paraguas del tratado es tu capacidad de cumplir con los compromisos que has establecido en papel. Y entonces, si vamos en reversa en términos de transparencia, en términos de imparcialidad, se pierde esa confianza y ahí crece el riesgo país. Y aunque no hayas aprobado las reformas, ya estás en una situación donde estamos viendo estragos, creo yo, en las cifras de inversión, porque no hay suficiente inversión nueva que esté Y entrando fíjate, al parece país. algo inasible, pero no lo es, porque al fin y al cabo el número de arbitrajes en México ha crecido enormemente. Es decir, yo pacto con la contraparte que no iré al Poder Judicial y que habrá un laudo privado que después es de alguna manera oficializado. O, por ejemplo, también el pedirle a las empresas que tengan asociaciones con empresas que estén en otros países para poder judicializar los asuntos en otros países. O sea, las repercusiones son múltiples, Ahora, en ¿no? ese sentido, sí hay un costo fiscal cuando te condenan a pagar reparaciones como Estado. ¿Eso cómo se detona dentro del mecanismo del TEMEC? Sí, en los Estado-Estado, cuando involucra incrementar los aranceles por alguna violación, por ejemplo, si México pierde el caso de maíz y Estados Unidos nos pone una represalia de 5,000 millones de dólares, como bien señalabas, no es el gobierno de México el que paga como tal, porque son los exportadores y de hecho son los importadores en Estados Unidos los que tienen que pagar el arancel y por lo tanto, ¿qué sucede? Le dejan de comprar al empresario mexicano con el daño a esos sectores en México. Pero en el caso de inversionista Estado, ahí es directamente una afectación al presupuesto federal. ¿Qué sucede? Hay casos, por ejemplo, que se han dado en el sector petrolero o en otros, donde cuando se pierde este arbitraje internacional al amparo, en ese caso del Telecán, Ujú. el fallo es por un daño que se tiene que resarcir a las empresas afectadas y son pagos directos que salen del gobierno federal, 400 millones de dólares en un caso específico en el sector energético y en muchos otros, pues estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los ingenios, cuando hubo el caso que nos demandaron primero por subsidios y luego por un caso de inversionista Estado en específico, estamos hablando de pagos, por ejemplo, a una empresa en particular de 60 millones de dólares, que sale directamente ¿Y del el TEMEC presupuesto. contempla el mismo mecanismo? El TEMEC contempla ese mecanismo de inversionista Estado, sobre todo se enfoca, se modifica un poco con respecto al esquema que teníamos en Telecán, pero mantiene la protección amplia, por así llamarle, en sectores, digamos, estratégicos donde se pueden dar la mayoría de los casos, es decir, sectores ampliamente regulados y con contratos gubernamentales, que es telecomunicaciones, infraestructura, energía, Y cualquier relación empresa-gobierno, ¿no? Exacto, cualquier relación empresa-gobierno donde haya contratos cubiertos por el gobierno están sujetos a esas reglas. Si hay algún acto de gobierno que pueda ser considerada como una expropiación indirecta o que haga inviable las inversiones de esas empresas en nuestro país. Ahora, a mí me parece que dentro de todo esto que es realmente muy grave, hay otro aspecto que el TEMEC y el Telecán fueron fundamentales para construir una relación más basada en igualdad. Por supuesto, hay una enorme asimetría de poder entre los dos países. Canadá, vamos a dejarlo por un momento fuera, pero entre los vecinos inmediatos, Estados Unidos y México. Y el TEMEC llevó a los Estados Unidos a jugar más en un mundo de reglas, donde antes del TEMEC, antes del Telecán, pues nuestro público joven puede no acordarse, pero los Estados Unidos podían cerrar la frontera, imponer un arancel, hacer cualquier cosa de forma discrecional, ya fuera por una cosa interna, porque algo había pasado en México, el policía aquel de Estados Unidos secuestrado por los narcotraficantes y asesinado, sí, por Camarena, pueden hacer cualquier cosa. Y además el Telecán ayudó como a ordenar. Si tenemos un Claro. problema en comercio, lo resolvemos con las reglas de comercio. Si tenemos una inseguridad, lo tratamos de resolver por ahí. Aún si no se salieran del TEMEC por que sientan que México ya no es un socio confiable, que la señal que están mandando es que no quiere ser parte de este mundo de reglas,
me da la impresión que ya empezó la unilateralidad por parte de Estados Unidos. Entonces, la cruel paradoja que por tener mucho más poder adentro, para poder tener la discrecionalidad de hacer o deshacer, podemos terminar en una relación con Estados Unidos pues mucho más basado en la discrecionalidad de ellos hacia nosotros, que puede tener costos para la seguridad, para la soberanía y para el bienestar de los mexicanos muy altos. Por supuesto, costos muy importantes. En un esquema de reglas, México es el que se beneficia más en esta relación con Estados Unidos. Siempre. O sea, es la diferencia entre subirte a un ring contra el campeón del mundo, con un referí, con reglas y campanazo cuando acabe el round, a pelearte con esa misma persona en un callejón. Yo siempre doy el ejemplo del aguacate. Durante 84 años antes del Telecán, no podemos exportar aguacate a Estados Unidos porque se decidió unilateralmente en Estados Unidos que traía plagas nuestra fruta. ¿Cómo no? Entró en vigor el Telecán y no quedó de otra más que abrirlo, porque los comités de trabajo que analizan el tema del punto de vista científico y técnico demostraron que no había la mosca que que podría afectar a los cultivos estadounidenses, hasta que finalmente se abrió por completo. Eso es en beneficio de México, es en beneficio de nuestras exportaciones. Un esquema de reglas genera confianza y también genera certidumbre de hacia dónde puede ir creciendo tu comercio. Y por eso ha crecido enormemente el sector automotriz, aeroespacial, maquinaria y equipo, textil, como gran exportador. Por esas reglas con nuestro principal socio comercial. Dejas atrás las reglas y empiezas a incitar a tus socios comerciales a que hagan lo mismo. Y ahí entra un poco el análisis político. Si llega una administración, Trump, por ejemplo, con esta visión de nacionalismo económico, de ver cómo le bloqueas el acceso a China, a Norteamérica, y volteas a México y los acusas, como está sucediendo en la campaña presidencial, de ser el puente para que China triangule productos o invierta en sectores estratégicos en México en contra de los intereses de Estados Unidos, pues ahí estás abriendo la puerta para que empiecen a tomar acciones unilaterales, independientemente de que violen los principios del tratado. Sí, pero si tú los violas, ¿por qué yo no? Claro, entras en esa dinámica donde llevamos las de perder siempre. Sí, por ejemplo, las medidas fitosanitarias que se le aplicaban al mango. Claro. Que lo que terminaban era pues, impidiendo que el mango llegara bien a Estados Unidos. Pues que, como vimos, es un tema complicado que requeriría mucho más tiempo, pues regresaremos porque tristemente esto va a estar pues, en las noticias y va a ser uno de los dilemas para la nueva administración. Gracias, Ken. Muchísimas gracias por la invitación a ambos. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes entrante.